Ella tiene que pagar la muerte de Eduardo y yo espero que la condenen. Porque Eduardo no merecía morir de la manera que murió. Fue asesinado Eduardo Pinto Viloria, director regional de Medicina Legal en el Atlántico. En ningún momento se ejerce violencia, en ningún momento hay un cerramiento de un vehículo al otro. Que Eduardo pagan 2.900.000 por la muerte de él. Eso me dio duro, una porquería de plata. En realidad de corazón le pido que me perdone. Yo no quería... Fui engañado por este... ¿Quién le disparó a Eduardo Pinto? Cuando uno tiene un romance con una mujer que tiene dueño, tiene que tener mucho cuidado. ¿Qué vinculación tuvo la esposa del señor en este crimen? Total. Le mejoraría su situación económica, le compraría apartamentos, se quedarían con la casa, le compraría un carro. Es una psicópata. Se trataba de un destacado médico que se convirtió en el director de medicina legal en Barranquilla. Inicialmente las autoridades sospechaban que el asesinato era por un robo, pero al avanzar la investigación comienzan a descubrir un rastro, comienzan a descubrir que había algo más siniestro detrás de este homicidio. Así comienza la historia de Diego Guauque, la viuda acusada. ¿Qué mensaje tiene usted para Dayana? Para Dayana, que tiene que pagar. Ella tiene que pagar la muerte de Eduardo. Ella de ahí no va a salir. Ella tiene que pagar la muerte de Eduardo y yo espero que la condenen. Porque Eduardo no merecía morir de la manera que murió. ¿Qué siente por ella? Odio. La odia. Pero aún así no la quiero muerta. La quiero viva, sufriendo. Yo lloro a Eduardo todos los días, pero ella lo tiene que llorar más que yo. Ella siempre ha asegurado que es inocente. Pero ella de inocente no tiene nada. Ella fue la que planeó la muerte de Eduardo y lo entregó. La sangre de Rebeca Viloria es guajira y está caliente. Ella tiene que aprender que los hombres se respetan. Y más un hombre bueno como era Eduardo. Pese a no ser el mayor, Eduardo Pinto Viloria fue el primero de los 4 hijos varones de Rebeca en alcanzar varias etapas de la vida. Buen hijo, buen hermano, buen amigo, trabajador. Eduardo fue el primero en casarse, el primero en tener hijos, el primero en ser profesional universitario, el primero en morir. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Fue asesinado de 3 disparos cuando iba a completar 8 años de matrimonio con Dayana Jacir, la mujer que hoy Rebeca odia con todas sus fuerzas. Eduardo me llamaba a mí todos los días a las 6 de la mañana a preguntarme cómo había amanecido. Mami, ¿cómo amaneciste? Bien. Los pelados, bien. Ya, me colgaba. Desde niño, Eduardo Pinto repetía sin titubeos qué iba a hacer cuando fuera grande. Pedro Pinto es su hermano. Eduardo se propuso de muy temprana edad prosperar en la vida y dijo que iba a ser médico. Él estudió medicina
Él se graduó en el 2005. Para nosotros en la familia fue el primer médico que hubo. Era un orgullo. Y entró a trabajar a medicina legal en el 2006, aquí en Maicao. Jaime Pinto es otro hermano. Hubo un caso cuando la guerrilla pues mató como a 13 o 17 soldados por acá por la Alta Guajira. Él solo hizo, creo que fueron 13 o 14 necrosias en menos de 12 horas. Creo que sus superiores vieron en él una persona muy entregada al trabajo. Y por tal razón fue ascendido con rapidez. A finales del 2012 ya es cuando lo nombran regional, se traslada a Barranquilla. Es decir, con tan solo 32 años se convirtió en uno de los directores de medicina legal más jóvenes del Atlántico. Pero la vida de Eduardo no giraba únicamente en torno a los libros y su profesión. Él era muy parrandero y entre las parrandas casi siempre por lo general lo acompañaban mujeres. ¿Y dónde está la gente que tiene amarilla? ¿Mujeriego? Sí, claro. Que él era tremendo con las mujeres, le gustaban. Él tuvo una niña cuando estudiaba y después se comprometió con una muchacha aquí, una enfermera, tiene otra niña. Y después se casó con Dayana. A Dayana Jacir de la Hoz la conoció en enero de 2008. En una parranda ahí en el pueblo donde nosotros somos, en Los Remedios. Ahí estuvimos en una parranda donde duramos aproximadamente 3 o 4 días y ahí estaba ella. Al poco tiempo, Eduardo y Dayana se hicieron novios. Era la luz de los ojos de él, todo lo hacía él por ella. ¿Cómo recibieron en la familia la noticia de que ya 6 meses de noviazgo y ¡pum! Que me voy a casar? ¿Cómo fue eso? Extrañado, fue algo así muy rápido. Es más, Eduardo acababa de terminar una relación con una muchacha con la que ya vivía. Tiene una hija con esa muchacha y fue algo muy rápido. El 26 de julio de 2008, Eduardo Pinto Viloria, guajiro de 27 años, y Dayana Jacir, barranquillera de 27, se casaron. Todo era amores, todo estaba bien, podíamos estar en parrandas, podíamos estar, mejor dicho, ella podía estar súper borracha, tomada, que siempre se comportaba o sabía hacer las cosas. 2 años después nació el primer hijo de este matrimonio. Era el tercero de Eduardo. Encantado, su primer hijo varón. ¿Quería varón? Sí. Por cultura uno prefiere niños para no que le hagan a la familia de uno lo que uno hizo en algún tiempo. Lo mujeriego, lo andariego. Él quería mucho ese pelado, mucho, mucho. Eduardo era el que iba a las reuniones, que lo llevaba donde el médico. ¿Y ella qué tan buena mamá era? Eso sí le criticaba yo un poco, porque él estaba más pendiente del muchachito que ella. Dayana, sinceramente, yo viví con ellos 3 años en Riohacha y Dayana no atendía al niño. En noviembre de 2014, Eduardo Pinto fue nombrado director regional de medicina legal. Eduardo y su familia se trasladaron a esta casa en el barrio Sevillar de Barranquilla. Aparentemente aquí vivían felices. Sin embargo, según Jaime, su hermano no había olvidado por completo su etapa de parrandero y mujeriego. ¿Le fue infiel Eduardo a Dayana? Sí, sí, hay una canción de Diomedes, creo que es, que dice que pues en el hombre se acepta. Dice, yo sé bien que te he sido infiel, pero en el hombre casi no se nota. Es muy triste que lo haga una mujer, porque pierde el valor y muchas cosas. ¿Ella se daba cuenta de esas infidelidades? Pues hasta donde tengo conocimiento, creo que sí. Todos ellos te desean mucha felicidad. A pesar de que el comercio continúa siendo el motor de Maicao, no permite comparación a lo que se veía y se vendía en estas mismas calles hace 10 o 15 años. A la orden, a la orden. Jaime, por ejemplo, tiene un puesto donde ofrece mesas, sillas y cuanto mueble plástico aparece. Serían 42 en 75. Sus ventas ya no son las mismas de hace una década.
No obstante, su negocio sigue ofreciendo algunos réditos, porque las cosas que compra en Venezuela las puede vender más caras aquí. La situación económica no es buena, pero es mejor que la anímica. 4 de mayo. Un día que todo nos cambió. Hace más de un año, el 4 de mayo de 2016, él, su hermano Pedro y su mamá Rebeca se derrumbaron cuando se enteraron de una noticia proveniente de Barranquilla. Mi esposa, se están llamando, están llorando. Me contesta una de las hermanas de Dayana. Dice, no, que mataron a Eduardo. Yo, pero ¿cómo así? Yo como, mi hermano le gustaba tomar. Yo dije, no, de pronto un accidente o lo iban a atracar en camino. Nunca pensé que iba a ser de esa manera. El hijo que vive aquí conmigo me llamó. Rebeca, levántate que mataron a Eduardo. Eran como las 3 y pico, para 4 más o menos. Yo no entendía. Porque yo había hablado con él en la noche. Y me dijo, no mami, ya yo estoy aquí en la casa. ¿A dónde me iba a imaginar yo que Eduardo lo iban a matar en su propia casa? Llegamos a Barranquilla eso de las 7:30, 8 de la mañana. Llegaron a la clínica Murillo, donde murió Eduardo. Yo me encuentro con Dayana como creo que eran como a las 12, 1 del día. No, nada, mataron a Eduardo para atracarlo. Ella decía que Eduardo y que había estado en el banco y él sacó de medicina legal una caja así con unos CD. Entonces él y que traía la caja y los ladrones y que pensaban que eso era una plata que él había sacado del banco. Horas atrás, las autoridades habían comenzado a entrevistar a los testigos del hecho. Iniciaron con una Dayana que se mostraba destrozada. El capitán Nicolás Ramírez es jefe investigador de la Dijín. No, Dayana manifiesta que ella recogía en su domicilio con el fin de trasladarse hacia Riohacha, donde ella laboraba como bacterióloga. Ella se monta en la parte delantera del vehículo. Aseguró que fue recogida por su conductor habitual, Johan Beltrán Ulloque, a las 3 de la mañana. La recoge una persona de confianza, quien es la que la transporta a ella generalmente hacia la ciudad de Riohacha, donde ella se desempeña como bacterióloga. Dayana y su conductor iban en este vehículo marca Kia de placa IRY418 de Barranquilla. Aproximadamente 3 minutos después de salir de la casa, pasó esto. Ella manifiesta que a la altura de la carrera sexta con calle 86 son interceptados por un vehículo tipo taxi, donde descienden 2 sujetos armados. Los 2 sujetos toman las sillas del taxi por la parte de atrás y son amenazados con estas armas de fuego. A Johan Beltrán, el conductor, también lo entrevistaron. Esto manifestó. Más adelante hay un hueco en el cual freno porque hay como un terraplén de tierra. Cuando voy a arrancar de nuevo, el taxi se me atraviesa y me cierra la vía. La doctora exclama, nos van a atracar. Cuando quise reaccionar, ya se habían bajado 2 personas y una me tenía intimidado con un arma en el cuello. Me dice, quédense quietos, que esto es un atraco. Además, Johan Beltrán hizo este dibujo sobre cómo lo cerró el taxi esa noche. Según la policía, ambos manifestaron que los 2 delincuentes, aún en el carro, los obligaron a regresar a la casa porque querían robarla. Mientras lo hacían, un tercero en el taxi los siguió. Ella no posee con las llaves en sus pertenencias, para lo cual realiza una llamada al señor Eduardo Pinto Viloria y le manifiesta que le abra la puerta, que va a regresar por algún objeto que se le había quedado. El señor Eduardo abre la puerta, ella se baja del vehículo y en ese momento también descienden los 2 asaltantes e ingresan a la casa donde habita el señor Pinto Viloria y la señora Dayana Jesús de la Hoz.
En la casa, ubicada en el barrio Sevillar de Barranquilla, también estaban 2 personas más, el hijo de Dayana y Eduardo y otra mujer. La prima de Dayana también manifiesta ella que es amarrada, que son intimidados todo el tiempo con arma de fuego. Uno de los asaltantes subió a Eduardo Pinto al segundo piso. Estando ellos abajo, escuchan 3 impactos de arma de fuego. El asaltante bajó con algunas cosas robadas. Tienen unos objetos personales como lo son unos computadores, unos celulares. Y manifiesta la señora Dayana que le hicieron a su esposo. Le dispararon 3 veces en la espalda y boca abajo, como lo reseñó este gráfico elaborado por Medicina Legal, la entidad que dirigía. Los 2 criminales huyeron de la casa y abordaron el taxi donde los esperaba el tercer cómplice. Una preguntita, ¿usted hace un año estaba viviendo acá? El intendente Julián Triviño es investigador criminal de la Dijín. Los vecinos manifiestan que se alertan es por los gritos que realiza la señora Dayana. Así. La fiscalía llegó a la casa y tomó estas fotografías de la escena del crimen. Un cuchillo, una almohada con 3 impactos de bala y una cobija manchada con sangre de Eduardo Pinto. Noticias Caracol. Le cuento que el crimen ocurrió aquí, en su residencia ubicada en el barrio Sevillar, en el suroccidente de Barranquilla. Y según la información que entregó la esposa de la víctima a las autoridades, estos, bajo amenaza, la obligaron a regresar a la vivienda donde estaba su esposo. A él le exigieron una suma de dinero y como se negó a entregarla, pues fue asesinado. El capitán Ramírez continuó entrevistando a Dayana y entregó más detalles. Dayana da un retrato al lado de uno de las 2 homicidas. Y dijo que el taxi que los interceptó era pequeño y recordó algo de la placa. Alcanza a observar que este vehículo, sus placas inician por la letra U o por la letra V. El seguimiento del vehículo taxi. Mientras tanto, el intendente Triviño entrevista al conductor. Johan Beltrán les hiciera el recorrido exacto por donde él fue, por donde pasó. Esto con el fin de identificar en qué lugares había cámaras. Fueron un total de 69 cámaras. Ubicada en este local de verduras, halló la información más valiosa. Esta cámara graba el momento en el que el vehículo en el que se movilizaba Dayana y Johan Enrique fue interceptado por un vehículo tipo taxi. Una de las cámaras grabó algo revelador para las autoridades. Se trata de una pista, un rastro que le ayudará al investigador Triviño a identificar quién podría estar detrás de este crimen. No se vayan. Un conocido personaje de Barranquilla es encontrado muerto en su propia casa y las autoridades tienen razones para creer que no fue por un robo, sino por otra razón más personal. La investigación de la Dijín depende de unos videos grabados por cámaras callejeras, pero los investigadores necesitan más pruebas. Deben trabajar para identificar más piezas de este rompecabezas. ¿Las encontrarán? Así continúa la investigación de Diego Guauque, la viuda acusada. Observen el reloj. A las 3:22 de la mañana, con 17 segundos, aparece el taxi de los asaltantes y se detiene. Se bajan 2. Uno le dice algo al conductor y enseguida abordan el vehículo de Dayana y Johan. A los pocos segundos, los vehículos se marchan. Cuando el vehículo tipo taxi intercepta el Kia, en ningún momento se ejerce violencia, en ningún momento hay un cerramiento de un vehículo al otro. Simplemente el vehículo se estaciona frente al otro, se bajan 2 personas a las cuales no se les ve ningún tipo de arma de fuego, no se ve que se ejerce violencia.
El video coincide con las versiones de Dayana y Johan. Cuando voy a arrancar de nuevo, el taxi se me atraviesa y me cierra la vía. La doctora exclama, nos van a atracar. Cuando quise reaccionar, ya se habían bajado 2 personas y una me tenía intimidado con un arma en el cuello. Me dice, quédense quietos, que esto es un atraco. Manifestaban que habían sido ultrajados, que habían sido amenazados con arma de fuego, que habían sido cerrados por otro vehículo, lo cual no se logra observar dentro de la cámara que se obtuvo. En la cámara también se observa el dueño del local. Triviño lo localizó y le dijo esto. Manifiesta que estas personas no se bajan intimidando con arma de fuego al conductor del vehículo, que es Johan. Baja de una forma normal e ingresan al vehículo muy tranquilos. Además, los videos daban más detalles del taxi, pero no dejaban ver con claridad su matrícula. Esta fue suministrada por una fuente secreta, luego de que las autoridades anunciaron una recompensa de 40 millones de pesos. El mayor Jaime Mateus es el jefe del grupo de telemática de Barranquilla. Nos dan una placa UYS232. ¿Con este sistema ustedes pueden ubicar cualquier carro que se movilice por Barranquilla? Sí, cualquier vehículo que transite por donde tenemos nosotros cámaras analíticas va a quedar registrado y podemos verificar la hora y el día. Digitaron la placa UYS232 y encontraron que, en efecto, ese taxi estuvo esa noche en los alrededores de la casa de Eduardo Pinto. Iniciamos a buscar quién es el conductor de ese vehículo. Ese vehículo estaba asignado a la empresa Taxis Prado. La empresa entregó la información del conductor. Se llama Miguel Ángel González Reales y vive en este barrio, El Pueblito, en Barranquilla. Se intercepta el teléfono de Miguel Ángel y se logra empezar un vínculo de la actividad criminal de Miguel Ángel. ¿A qué otros nombres llegan, capitán? El alias de Ñeco y el alias de Chucho. Solo tenían registro fotográfico de Miguel, más no de Chucho y Ñeco. Ñeco tenía antecedentes judiciales. ¿Y Chucho? Chucho también le figuraban antecedentes por porte ilegal de armas. Todo parecía indicar que Miguel González, que alias Ñeco y que alias Chucho eran los 3 hombres involucrados en el asesinato del director de Medicina Legal. Pero como la DIJÍN no tenía pruebas sólidas contra ellos, las buscó así. Fue trabajando aquí de mototaxista. Durante 2 semanas, el investigador Triviño se disfrazó y se infiltró en el barrio donde vivían los 3 sospechosos. Tuve percances con las personas que se dedicaban a este trabajo informal. Alguna vez me invitaron a pelear por ser cachaco. Pero a punta de constancia fue consiguiendo información. Como lo es lugares que frecuentaban, lugares de residencia, donde estaban pues en el transcurso del día, qué hacían los fines de semana. Triviño los fue fotografiando. Alias Chucho se llama Jesús Gutiérrez Arrieta. Y alias Ñeco es Alberto Mario Cabrera Barrios. Interceptaron sus teléfonos. La DIJÍN cree que los siguientes audios hacen referencia a un supuesto crimen que planeaban. Tengo un compañero que está necesitando un revólver. ¿No tendrás uno por ahí a la mano? Ahora miramos, pero llámame ahora. Ey, pero el man tiene la plata ya. Ahora hablan de aguacates, forma despectiva de decirles a los policías. No se puede hacer nada, marica, porque están los aguacates regados y están joda en todas las esquinas, marica. Si tú sales a la calle, joda, vas a encontrar uno en por cada esquina, marica. Entonces vamos a esperar que baje un poquito la marea. El camellito por donde tú lo quieres es un suicidio, huevón. No hay cámara por todos lados. También investigaron qué llamadas habían hecho los 3 la noche del asesinato del doctor Eduardo Pinto. Y encontraron que un testigo de los hechos estuvo hablándoles varias veces. ¿Y durante esa madrugada, Johan había hablado con Chucho y con Ñeco? Sí, señor. ¿Cuántas veces? Entre todas las llamadas en ese grupo fueron 19 llamadas. Lo raro es que Johan Beltrán, el conductor de Dayana, había dicho que esa noche no hizo llamadas. El señor Johan manifestó que en ningún momento él había tenido comunicación con estas personas. De hecho, manifestó nunca haberlas visto ni nunca haberlas conocido. Mientras la investigación avanzaba en Barranquilla, en Maicao, Dale, Señor, el descanso eterno. Dale, Señor, el descanso eterno. Echaba cabeza, pero ¿por qué lo mataron? ¿Quién lo mató? ¿Por qué? Cuando estábamos acá en el velorio, me abrazó, me dio las gracias por haber parido un hijo tan bueno como era Eduardo, que la había hecho tan feliz.
¿Cómo se comportó ella después de la muerte de su hermano? Pues era bastante extraño. Tanto así que estando el ataúd de mi hermano aquí, ella casi no lloraba. Lloraba más una hermana. El 23 de junio de 2016, mes y medio después del asesinato, la DIJÍN capturó a Miguel González, el taxista, a Jesús Gutiérrez Arrieta, alias Chucho, y a Johan Beltrán Ulloque, el conductor. Sin embargo, aún faltaba Alberto Mario Cabrera, alias Ñeco. Johan Enrique Beltrán Ulloque. En las audiencias en contra de estos tres hombres, Mi nombre es Jesús Antonio Gutiérrez Arrieta. se conoció el dinero pactado por el asesinato de Eduardo Pinto. Me entero que Eduardo pagan 2.900.000 por la muerte de él. Eso me dio duro, una porquería de plata. Estaba claro para la DIJÍN que las motivaciones de Chucho, Ñeco y Miguel eran económicas, pero no entendía las de Johan Beltrán. Comenzó a saberlo en una audiencia. En julio de 2016, 2 meses después del asesinato de Eduardo Pinto, se celebraba aquí, en los juzgados de Barranquilla, la audiencia de imputación de cargos a alias Ñeco, alias Chucho, a Miguel González y al conductor Johan Beltrán. Cuando estaba a punto de terminar esa audiencia, el señor conductor Johan Beltrán prendió los micrófonos y entregó unas declaraciones que retumbaron en esta sala porque por primera vez estaba vinculando a la investigación a una persona. Obviamente sus declaraciones llamaron la atención del juez, del fiscal, de todos los asistentes a esta sala y de la prensa nacional. Ese día Miguel González les habló a Dayana y a Rebeca, la mamá de Eduardo Pinto. La verdad le pido disculpas por esto, le pido perdón. Todo lo que queda a voluntad de Dios. Lo mismo hizo Jesús Gutiérrez Arrieta. En realidad de corazón le pido que me perdone. Yo no quería... Fui engañado por él de la manera más vil. La inspección técnica al cadáver. Cuando fue el turno de Johan, le dijo a Dayana algo en voz baja, pero perceptible para varias personas, entre ellas el mayor Martín. Por favor, señor Beltrán, haga silencio. Le agradezco. El mayor Ferney Martín es jefe del grupo de homicidios de la DIJÍN y uno de los cerebros de esta investigación. Mayor, usted estaba presente en esa audiencia. ¿Qué fue exactamente lo que dijo Johan ahí? El señor Johan le dice que él no tiene nada que pedir perdón. Estaba la señora Dayana sentada también en la sala. Ella se pone a llorar y él le dice que deje de llorar porque ella también debería estar sentada ahí. Y le dice a ella que ella va a salir implicada también. Ella quedó tan nerviosa y yo le dije, Dayana, ¿qué pasó? No, nada, lo que pasa es que tú sabes que ellos quieren ayudarse a ellos y meterme a mí. Ese día, como en todas las audiencias, asistió un hombre desconocido para casi todos. Un hombre al que se le reventó la paciencia luego de detallar la actitud de Dayana en el juicio. Ella se presentó la primera vez y yo la vi. Se presentó la segunda vez y también me di cuenta de que ella estaba ahí y no decía nada, no participaba en nada, sino sollozando a toda hora, sollozando. Enrique Beltrán es el papá de Johan. Cuando finalizó esa audiencia, Beltrán padre buscó al fiscal. Y doctor, mire, vean, le mostré la foto del cumpleaños de mi hijo, donde ella se lo festejó en mi apartamentico, se apachecharon los dos, bien contentos, bien felices. Desde ese instante ingresó a esta historia de crimen un actor frentero, honesto y sin pelos en la lengua. ¿Cómo fue el romance de su hijo con Dayana? No, pues las veces que yo llegaba de trabajo la encontraba a ella en el apartamento. El celador me decía, ella está ahí desde temprano, ¿no? Con él. No me escuchaba los consejos que yo le estoy dando de que cuando uno tiene un romance con una mujer que tiene dueño, tiene que tener mucho cuidado. Le dijo a la fiscalía que Johan tiene esposa, 2 hijas y una relación de más de 1 año con Dayana. Y mi hijo no tiene con qué darte ni la 10ª parte de lo que el doctor te tiene y te da. Grave, terrible. Pensaba que Dayana era como una mujer correcta. La mala hora para Dayana se completó con 2 testimonios que Chucho y Johan les entregaron a las autoridades. Según Chucho, ¿cuál fue la reacción de Dayana esa noche? Que ella estaba muy normal y que estaba muy tranquila, que no era normal para un evento donde supuestamente se estaba dando un atraco.
que ya estando dentro del vehículo y cuando se regresan a la casa, ella le pregunta que si está seguro de lo que va a hacer. Él le dice que sí, que usted ya sabe. Cuando ya ingresan a la casa, que ella cambia totalmente su forma de actuar, es lo que él menciona. ¿De actuar? De actuar, ya de pronto empieza a llorar, a gritar. ¿Cuando aparece el esposo? Cuando ya están dentro del inmueble y están en presencia del esposo. Según Chucho, ¿Dayana sabía? Según Chucho, dice sí. ¿Qué vinculación tuvo la esposa del señor en este crimen? Total. ¿Ella qué hizo? ¿Qué mandó a hacer? Total. Pero el testimonio más fuerte en contra de Dayana lo entregó Johan Bernal, según las autoridades, luego de un sonoro regaño de su papá. Johan manifiesta que quien dio la orden de matar al señor Eduardo fue Dayana. Y que ella fue la que dio el dinero para que cometieran el homicidio. Ángela María Bedoya es la directora de Fiscalías de Barranquilla. Y ha sido la señora Johanna pues quien ha contratado a estas personas a través de Johan porque quería mantener su relación amorosa con el señor Johan. Lo que se pretendía era que Johan y Dayana consolidaran su relación, que estuvieran en pareja, para lo cual la señora Dayana le había prometido de realizar la ejecución del doctor Eduardo Pinto, le mejoraría su situación económica, le compraría apartamentos, se quedarían con la casa, le compraría un carro y además compartirían el seguro que ella entraría a disfrutar. 2 días después, el 27 de junio de 2016, la Dijín detuvo a Dayana en los juzgados de Barranquilla. Tiene derecho a guardar silencio. Todo lo que diga puede ser usado en su contra, ¿sí? El propio Triviño lo hizo. Regálame un segundito, vamos para la urna. Sorprendente giro que dio la investigación por el crimen del director regional de Medicina Legal, Eduardo Pinto. En Bogotá, el entonces fiscal general Jorge Perdomo se pronunció. Se denomina la autora intelectual o la determinadora de estos hechos y eso es lo que ha resultado de la investigación y de la colaboración que han ofrecido las personas que fueron capturadas. Ahí se habla de unos montos de dinero que se habrían pagado, de unos móviles tal vez para obtener un seguro de vida. A ella se le imputaron los mismos delitos: concierto para delinquir, homicidio agravado. Yo no la quiero muerta, vuelvo y te digo, yo la quiero es viva. Ella muerta no me sirve de nada, porque es que yo lo que quiero es que sufra. Eso es lo que yo quiero. Porque ella nunca debió de haberme mandado a matar a Eduardo. No lo quería, ok, déjelo, pero no mandármelo a matar. Esa mujer es una psicópata. Acabar con la vida de su esposo, que daba tanto por ella, haciendo delante del hijo, es algo increíble. El 31 de agosto de 2016, las autoridades capturaron al cuarto implicado, alias Ñeco. En consecuencia, el juzgado ordena la reclusión de los señores imputados en la penitenciaría del Bosque de esta ciudad a disposición del IMPEC. El 23 de noviembre de 2016, Ñeco, Chucho, Miguel González y Johan Beltrán fueron condenados por la justicia. Aceptaron cargo. Señor Pinto, señora madre de Eduardo, no sé si eres hermana de él. Solo quiero pedirles disculpas de todo corazón. Fui utilizado. No participé, o sea, no disparé el arma. Por estúpido, por confiar en quien no tenía que confiar. ¿Ya? Porque creyó que a lo mejor iba a conseguir la gloria con Dayana. Iba a conseguir un estrato de vida social mejor, con un apartamento elegante, con un carro último modelo. Pero él es un hombre ya de 35 años, ¿cómo explica usted que se haya dejado manipular por Dayana? Mira, Diego, habemos dos clases de hombres. Los hombres estúpidos que se dejan manipular por una mujer y los hombres despiertos, jugados en la materia, que no hay hembra que lo manipule. Dayana Jacir de la Hoz permanece detenida en la cárcel de mujeres de Barranquilla. Su juicio aún no ha terminado. A 19 años de prisión fueron condenados Johan Beltrán, Jesús Gutiérrez Arrieta y Miguel González por el asesinato del director de Medicina Legal, Eduardo Pinto Viloria.
nosotros llegamos hasta esta cárcel, el Bosque, en Barranquilla, para intentar entrevistarlos, pero ninguno accedió a que fueran entrevistadas por las cámaras del Rastro. Fue la misma respuesta que obtuvimos de parte de Dayana Jacir. Ella permanece en la cárcel de mujeres de Barranquilla, El Buen Pastor. Recordemos que ella aún no ha sido vencida en juicio y por lo tanto aún se considera como una persona inocente. Alberto Mario Cabrera, alias Ñeco, cumple su condena de 17 años en otra prisión, la Modelo de Barranquilla. Narró el asesinato. Chucho sube a Eduardo hacia el segundo piso. Cuando yo me decido a subir, apenas subo como 3 escalones, cuando escucho el primer disparo. Cuando me bajo así de los escalones, así que voy para la puerta, las 2 detonaciones más. ¡Pam, pam! O sea, 3 tiros. ¿Pero qué? ¿Lo heriste? Le dije yo. ¿Lo heriste? Yo no, yo le di sus tiros en la espalda y tal. ¿Quién le disparó a Eduardo Pinto? Chucho. Sin embargo, para las autoridades, el autor material fue otro. Dentro del proceso hasta el conocimiento del suscrito, estaba que quien disparó fue alias Ñeco. En la entrevista, Ñeco prefirió no hablar de Dayana Jacir. La familia de Eduardo Pinto Viloria tiene información novedosa que podría ser muy útil para la Fiscalía para resolver este caso. Ustedes la conocerán cuando regresemos. La Fiscalía ha consolidado pruebas contundentes para demostrarle a un juez que Dayana Jacim de la Hoz es la autora intelectual de ese homicidio y que tenía motivos para perpetrarlo. ¿Cómo se defenderá la acusada? ¿Cómo demostrarán sus abogados que ella sería inocente? Lo que sabe la familia de la víctima podría ser el factor que más influya en el veredicto del juez. ¿Es Dayana culpable o inocente? Así termina la investigación de Diego Guauque, la viuda acusada. Nunca me imaginé que ella me pudiera matar, Eduardo. Dayana Jacir de la Hoz no quiso pronunciarse frente a las cámaras del Rastro sobre las acusaciones que la Fiscalía, la DIJÍN y los familiares de Eduardo Pinto han hecho sobre ella. Dayana lo mandó a matar. El pasado 10 de noviembre de 2016, Dayana le respondió una carta al periódico El Heraldo de Barranquilla. Estos son algunos apartes. Jamás cometería una acción tan monstruosa como esa, y menos por dinero. Jamás atentaría contra la vida de un semejante, menos contra mi esposo y padre de mi hijo. Sufrí mucho por las infidelidades de Eduardo, porque es un secreto a voces que él mantenía múltiples relaciones extramatrimoniales. Al respecto, dijo que su esposo mantuvo en medicina legal 2 romances, uno con una odontóloga forense y el otro con una psiquiatra. Yo he sido una persona sufrida que aguantaba todo eso porque lo amaba, pero jamás iba a atentar contra su vida. Yo siempre lo perdonaba. Dayana es una cínica. Independientemente de los problemas que existían entre él y yo, lo amaba a tal punto que estábamos planeando tener un nuevo bebé. Pero la familia Pinto no le cree. Es más, sostiene que descubrió una información respecto al hijo que Dayana y Eduardo tienen. Hubieron comentarios de que el niño no era hijo de Eduardo. Preguntábamos, indagamos por todos lados y llegamos a que una persona nos comentó que ella le había hecho la prueba de paternidad y había dado negativo. El niño no es hijo de Eduardo. Además, dicen que el papá del niño es una persona ahí en Riohacha. La familia Pinto cree que Eduardo tenía muchas sospechas frente a su paternidad y que estaba cerca de averiguar la supuesta verdad. Él estaba por enterarse que no era su hijo. Hoy, con cabeza fría, creen que ese podría ser uno de los móviles del asesinato de Eduardo, si la justicia demuestra que Dayana es la autora intelectual. El primer motivo fue ese, el segundo la plata. De acuerdo con los Pinto, el niño hoy está bajo los cuidados de la familia de Dayana. Si tienen buen comportamiento, es probable que Ñeco, Miguel, Chucho y Johan recuperen la libertad en unos 10 años. Un tiempo que, según don Enrique Beltrán, es suficiente para castigar la ambición de su hijo, luego de echar a la basura lo que consiguió mientras fue conductor. Perdió todo.
Quería un apartamento, ya lo tiene, 20 años sin pagar arriendo. Quería un carro, tiene 3, los del IMPEC, 3 camionetas. ¿Producto de qué? De una estupidez. Querer volverse de la noche a la mañana como los mafiosos, en un solo cargamento conseguir la plata que no pueden conseguir 50 años trabajando. Mi nombre es Dayana Yael Jacir de la Hoz. El próximo martes, 1 de agosto, se celebrará otra audiencia dentro del juicio de Dayana. Todo está listo. La viuda de Eduardo Pinto se sentará en el banquillo de los acusados. Su defensa aquí destapará nuevas cartas que demostrarían su inocencia. Y en la otra esquina, Fiscalía y Dijín intentarán convencer al juez de que ella preparó el plan macabro. La prensa volverá a encender sus cámaras y este espacio será ocupado por los familiares del doctor Eduardo para escuchar y ver las decisiones que tome el juez Farid West en otro capítulo de esta novela negra que aún no termina. Quiero que pague ahí encerrada, que no saliera más nunca. Y no que muriera por algo que le sucediera, sino que muriera de vieja y se diera cuenta del daño que se hizo a ella y nos hizo a nosotros. Ella descansa hasta que ella esté presa. Ella tiene que pagar por la muerte de Eduardo. Y mínimo tienen que ser 50 años que le metan a ella presa.